Buen día, buen día. Buen día. Hola. Voy tomando asistencia. Ahí está. Julieta, ¿qué Julieta tengo acá atrás? ¿Me escuchan? No, soy yo, entré con el nombre Ah, normal. me parecía. Ahí está, gracias. Buen día. Buen día. Bueno. Les voy contando. ¿Cómo les va? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la quincena? ¿Cómo le vienen trayendo? ¿Todo bien? Bien. ¿Estamos? Bien. Me alegro mucho que estemos bien, que nos hayamos encontrado, que nos sigamos conectando, que sigamos trabajando. Creo que vamos por buen camino. Les cuento, hoy vamos a trabajar con argumentación. Recuerden que nosotros tenemos dos ejes, literatura por un lado latinoamericana y ese famoso problema de que existe la zona literaria, y por el otro lado tenemos argumentación, discursos. Así que son dos ejes. En esta clase vamos a ver el eje de argumentación, vamos a ver los tipos de textos argumentativos de opinión, es decir, los que encontramos dentro de los diarios, las revistas y los géneros masivos de comunicación, no los que encontramos en publicaciones académicas como por ejemplo un ensayo, una tesis, una tesina, que son géneros discursivos que usan la argumentación, pero académicos. Vamos a trabajar con los géneros discursivos argumentativos de opinión. Y vamos a trabajar con el eje también de literatura. Como no quiero que la clase se me extienda, porque no, 2 horas, a las 11 ya está el otro grupo, vamos a empezar ya en este momento. Primero, ¿alguna duda que les haya quedado del trabajo anterior? ¿No? No. Bueno. Perfecto. Entonces, Esmeralda. No se demoren con la entrega de los trabajos porque yo voy pasando a un informe por cada clase de la asistencia y de la entrega de las actividades. Bien, comenzamos. Vamos con este tema. Les comparto primero un pizarrón para que vayamos anotando qué vamos a trabajar ahora. Primer tema. Textos argumentativos. Si ustedes lo recuerdan, en el trabajo que les di hace 15 días atrás, al final tenían un repaso de los textos argumentativos de opinión. Y en ese repaso estaban las características de esos textos argumentativos de opinión. Nota de opinión, o artículo de opinión, carta de lectores, editorial. Estos son los 3 tipos de textos argumentativos de opinión. Es decir, todo diario, toda revista, todo micro televisivo utiliza estas 3 formas de discurso a la hora de tratar temas polémicos y de opinar sobre estos temas polémicos. La nota de opinión es lo que más hemos trabajado siempre. Inclusive el año pasado, cuando empezamos a ver argumentación, les di. Está bien. Pensé que no estaba grabando, sí, porque la quería grabar la clase. Les di siempre notas de opiniones. Las notas de opiniones, vamos a hacer un pequeño repaso de manera verbal y después nos vamos directamente al diario. Una nota de opinión tiene autor.
ese autor es un especialista en el tema. O sea que el diario contrata o llama a alguien para que opine o emita una opinión sobre un tema polémico, pero esa persona que va a opinar tiene un peso académico, es decir, es alguien reconocido en el área. Si es una nota de opinión de salud, por ejemplo, de la salud pública, hablarán con alguien reconocido del área en salud pública para que opine sobre este tema. No necesariamente el autor de una nota de opinión es un periodista o un escritor. Sí o sí es un especialista en el tema. Tiene autor, es un especialista en el tema, figura su nombre. Por lo general aparece el título, la foto y dice por Juan Pérez, pero siempre aparece su nombre. Debajo de su foto y con los datos de contacto y red. Te aparece siempre un enlace para que vos puedas ir al perfil de esa persona y sepas a qué se dedica, cuál es su trabajo, especialista en qué, para que sea mucho más fehaciente el peso que tiene como autor en una nota de opinión. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Nota de opinión, entonces, la reconocemos porque tiene un autor, porque figura su nombre, el nombre del autor, debajo de la foto y los datos del autor. Por lo general, esta información está debajo del título. Está el título de la nota y debajo aparece la foto, el autor y los datos del autor. La carta de lectores. Como lo dice su propio nombre, los autores son lectores del diario o el medio. No son especialistas, son personas que han leído una nota que les ha interesado y deciden opinar. Entonces mandan su opinión al diario o a la revista y ese medio de comunicación, sí, les parece que la nota es acorde a una publicación y va con el perfil del medio de comunicación al cual fue enviada la publicación, no la descartan. El diario, por ejemplo, no tiene la obligación de publicar todas las cartas de lectores que recibe. Publica la que le parece más interesante y la que no atenta contra la identidad o la forma de pensar del diario. Por lo tanto, todas las cartas de lectores que nosotros podamos llegar a leer, sepamos que están mediadas por una selección. Fueron seleccionadas. No porque estaban muy bien escritas, sino porque no atentan en contra de lo que el diario piensa. Así que ningún medio de comunicación publica lo que no quiere publicar. Tengámoslo en cuenta porque a la hora de hablar de comunicación, esta es una forma de controlar qué se publica, qué se comunica y qué no se comunica. Los autores son los lectores del diario. Primero aparece la nota. Primero la nota. Luego, el nombre de la persona, su DNI y algún contacto en las redes. Es corta. La nota de opinión es relativamente larga. No larga, larguísima, que ocupa 2 páginas de un diario, pero sí tiene una cierta extensión. La carta de lector es corta y concreta. No se pueden extender de una cierta cantidad de caracteres. ¿Qué quiere decir? Cada letra es un carácter. Letra, espacios, puntos, comas, suman caracteres. A lo mejor tenés 200 caracteres. Vos en esos 200 espacios tenés que escribir tu carta de lector. No sé el número exacto, pero sí tenés un número concreto de caracteres como lector para opinar, porque tenés un espacio gráfico en el que el diario tiene que publicar y no te puedes pasar de ese espacio. Por eso es relativamente corta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? ¿Venimos bien? Bien. Editorial.
La editorial no lleva autor, porque la escribe el editor. El editor es un cargo fijo de trabajo dentro de un medio de comunicación. Ser el editor significa que elegís qué contenido se publica, qué contenido no se publica, y sos el que en realidad pone la cara por el contenido de tu nota. ¿Se acuerdan? Esa famosa, la revista Caras fue o Gente, no me acuerdo, que sacó en su tapa esa, la foto de Máxima y su hija luciendo con orgullo su look XL. ¿Se acuerdan? Que fue tan, pero tan criticada en las redes sociales, sobre todo en Instagram. La revista, ahora se los busco en internet y se los pongo. No me acuerdo si fue la revista Caras o la revista Gente, ahora se los busco, saca una publicación en su tapa con una frase que hablaba la hija de Máxima luciendo con mucho orgullo su look extra large. Dicho en español, era su look XL, porque es una adolescente que no está dentro de las líneas de la delgadez absoluta que se pide en las pasarelas de Europa. Y fue sumamente criticada porque el público entendió la nota o la tapa de semejante revista como un ataque contra el estereotipo o seguir haciendo estereotipos de una mujer. Entonces, la editora, quien está a cargo de lo que se publica y no se publica, tuvo que salir a dar la cara y le pidieron la renuncia. El editor de un medio de comunicación no es solo el que escribe la editorial, sino que es el que selecciona qué se publica, qué no se publica, o por lo tanto es el que le da la dirección a ese medio, junto con, por supuesto, con los dueños, y es el que, en representación de todos, escribe la editorial. La editorial siempre espera, me aparece uno nuevo y yo quiero uno viejo. Bueno, ahí voy. La editorial siempre representa el punto de vista de todo el medio de comunicación en relación al tema. Así que, si una revista publica un artículo como el que ahora les voy a mostrar de Caras o Gente, que no me acuerdo bien, toda esa revista piensa de esa manera determinada. Por eso la crítica no es a alguna persona en particular, por eso no tiene autor, porque la opinión en realidad es la opinión de todo ese medio de comunicación. No lleva autor, la escribe el editor, representa la opinión de todos en relación al tema y está siempre en el mismo lugar. O del diario / revista. Si ustedes leen revistas especializadas, por ejemplo, nosotros que leemos mucho, un segundo, por favor, ya voy, Pía. Leemos mucho en revistas de educación, la editorial abrís, está la tapa, abrís y está la editorial, porque así siempre eligen un tema como disparador de toda la revista. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, les voy a buscar, prometido de deuda, les voy a buscar esa tapa. Acá está. Ya se los comparto. No era muy difícil encontrarla, era de Caras. Bien. ¿Lo ven en pantalla? La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look Brookside. Brookside es celeste talla grande. Esta tapa de Caras despertó una
guerra en las redes sociales contra la revista, contra la ideología y la forma de estereotipar a las mujeres de la revista, e hizo que la editora tenga que salir a dar la cara y muchos le pidieron su renuncia. A ver si lo puedo agrandar para que ustedes lean lo que dice abajo. Polémica tapa de una revista sobre la hija de la reina Máxima de Holanda. El 22 de julio del 2020 es bastante actual. Acá dice, Amalia, 16 años, la heredera del trono de Holanda, víctima de bullying, enfrenta las críticas con fortaleza y el incondicional apoyo de sus padres. Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de mujer real. Bueno, y acá está la nota de opinión en relación a, en este medio, que en realidad abrí cualquiera, no es un medio muy conocido, pero está la nota de opinión en relación a esta famosa tapa que generó una polémica en las redes sociales. Bueno, esto es un ejemplo para que ustedes vean un poco de qué se trata o qué peso o importancia tiene una editorial a la hora de hablar sobre un tema determinado y qué es lo que puede generar, como sucedió en este caso. Qué raro que ninguno lo haya dicho porque en Instagram explotó con esa tapa y hubo una polémica bastante grande. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Esperen que leo el chat. Esperen que le contesto. Bien. Vuelvo a compartir el pizarrón entonces. Y tenemos textos argumentativos de opinión, es decir, los que utilizan los medios de comunicación para hablar sobre temas actuales y polémicos. Todos tienen en común que desarrollan temas actuales y polémicos. No son textos académicos. Vamos a hacer la diferencia. No son textos académicos argumentativos, son textos argumentativos de opinión. Los que se trabajan y los que aparecen comúnmente en todas las redes sociales y en todos los medios digitales o gráficos de comunicación masiva. Dicho esto, pasamos, o les comparto, el diario, que ya lo tengo abierto. Bien, estamos en el diario La Nación, por elegir uno de los diarios. Esta es la forma digital del diario La Nación, pueden entrar a Clarín, La Voz del Interior. Todos los diarios están en versión digital y en versión gráfica. Secciones. Bien, última noticia, política, economía, el mundo, sociedad, opinión. Acá es donde nosotros encontramos estos tipos de textos argumentativos de opinión. En la sección directamente opinión. Fíjense, columnistas y editoriales. Vamos a columnistas. ¿Qué vamos a encontrar en columnistas? Notas de opinión. Los columnistas son los especialistas. Cada diario cuenta con una serie de especialistas que sabe que va a publicar para su diario, que son médicos, políticos, enfermeros, educadores, cualquier tipo de profesión, artistas, lo que sea, siempre escriben para algún tipo de diario. Todos los columnistas, acá están todos, fíjense, la foto y las notas que han escrito. Nosotros vamos a trabajar con una nota de opinión. En lugar de verlos por columnistas, los vamos a ver por títulos.
Influencers, las voces que buscan las marcas para promocionar los viajes post pandemia. Estas son noticias. Vamos a ver esto. Bien. Acá tenemos una nota de opinión. ¿Cómo la reconocemos? En primer lugar, tenemos el título, La Nación, espectáculos Netflix. Netflix Proyecto Power es un reciclaje pirotécnico, de mejores películas de acción. Acá tenemos el autor y acá, bueno, la fecha como siempre, y acá empieza la nota de opinión. Por Diego Batle, si ustedes entran acá, ven que tengo una manito, les va a llevar al perfil con los datos del autor. Reconozco que esto es una nota de opinión porque tiene el autor, en este caso me falta la foto, el autor, el título, el autor y todo el desarrollo de la nota, que como verán, no es corta, no es un solo párrafo, sino que tiene varios párrafos. Eso significa que es relativamente extensa. Si nos vamos a opinión editoriales, bueno, acá me llevó algo, vine un poquito lento internet. Fíjense, acá puedo elegir opinión, la trama política y el lobby económico detrás de la vacuna, las inquietantes ofertas del kirchnerismo al marxismo, impunidad para todos, por Sergio Supo. Bueno, estas son todas notas de opinión. Abrimos esta, cualquiera. ¿Me van siguiendo? Fíjense, bueno, publicidades a morir, ni hablar. Título, autora, foto para La Nación. Y 14 de agosto del 2020, acá empieza la publicación de la nota. Por lo general, cuando yo a ustedes les doy trabajos para que hagan análisis de textos, entro al diario La Nación y elijo desde las opiniones, abro, las leo, se las copio y se las doy a ustedes para que ustedes la analicen. Bien, nota de opinión a la vista de ustedes, el título, la autora, la foto y el link para que ustedes puedan corroborar quién es. Acá hay una sobre el tapabocas. Debe ser la historia de la foto. Bien. Ahora me quiero ir, no sé por qué no me llevó a editorial. Carta de lector. De lectores, cartas, email. Vamos a abrir acá. Bien, de lectores, cartas e email. Fíjense la extensión de esta carta. El título, la carta, la autora, el DNI. El título, la carta, la autora y un enlace. Título, carta, autor y un enlace. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo la extensión de una nota de opinión que de una carta de lector? Y en la nota de opinión aparece el título, la autora, la foto, y después todo el desarrollo, y otra vez la autora, y acá el título, la carta, la autora del lector, y un pequeño enlace que el autor mismo da para que lo puedan ubicar. Y por último, a ver si me deja ir a editoriales. Acá está, no me estaba llevando. Editoriales, fíjense. Héroes por vocación. ¿Se dan cuenta que no está el autor con la foto como estaban en nota de opinión? Porque los editoriales no tienen autor. La Nación, editoriales, Héroes por vocación. Y fíjense, 14 de agosto y empieza la editorial, el texto, pero en ningún lugar del texto aparece un autor. Simplemente título y artículo. Y fíjense que están todos juntos. Si yo voy a editoriales, me aparecen todas las editoriales, voy a nota de opinión, todas las notas de opinión, voy a carta de lector, todas las cartas de lectores.
Tanto en la forma digital como en la forma gráfica aparecen con el mismo orden, no están mezcladas. El lector los va identificando cada una de las secciones porque están bien divididas y separadas según qué tipo de texto es y según el tema. En este caso estamos viendo editoriales. Sobran ejemplos de valor y entrega al servicio de la defensa de la patria, como el de un piloto de la Fuerza Aérea que perdió recientemente su vida. Acá tenemos ni más ni menos que ¿qué creen que es esto? El título es Héroes por vocación. El tema, supongamos que es la vocación de ser héroes. ¿Qué será esta idea remarcada en cursiva? Sobran ejemplos de valor y entrega al servicio de la defensa de la patria, como el de un piloto de Fuerza Aérea que perdió recientemente su vida. Dentro de todo texto de opinión, les voy a compartir otra vez el pizarrón, hay otras similitudes, desarrollan temas actuales, polémicos, y vamos con otra similitud. Todos tienen un tema, problema, hipótesis, desarrollo, cierre. Todos, absolutamente todos, y esta es otra de las similitudes que tenemos, tienen un tema, un problema, una hipótesis, un desarrollo donde el autor utiliza los recursos argumentativos y un cierre. En esta editorial que tenemos compartida acá en pantalla, lo que está acá, tema, héroes por vocación, hipótesis, sobran ejemplos de valor y entrega al servicio de la defensa de la patria, como el del piloto de la Fuerza Aérea que perdió recientemente su vida. Esa es la hipótesis del punto de vista del medio, o sea que hay muchos ejemplos, y van a hablar de este particularmente, por eso está la foto, el capitán Britos Venturino, una dolorosa pérdida. Desarrollo argumentativo, y el último párrafo siempre es el de cierre. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Voy a compartir una carta de lector, por la extensión de la carta de lector, porque es mucho más cortita, para trabajar. Ustedes la van a leer. Es la primera, vamos a usar. Van a leer esta carta de lector y me van a decir cuál es el tema, el problema y la hipótesis. Tema, problema e hipótesis. ¿Todos la pueden ver bien en pantalla? Ahí estoy llamando a Lugo.
Profe, el tema sería la economía. No te escucho. Estás silenciada. Ahí está, me silencié porque hablaba Pía. Bueno, sí, bien. El tema general que aborda esta nota en realidad es una reflexión sobre la actual economía, ¿dónde? Argentina. Muy bien. Actual economía argentina. Perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema, recuerden que es siempre una pregunta. ¿Cuál es el problema? Sería la pregunta del final. ¿Llegaremos a crear un nuevo estado de bienestar merecedor de un premio Nobel de Economía Argentina? Bien, o crecer sin trabajar, que quiere que ambas, o sea, está dicho de la misma, es lo mismo dicho de diferentes maneras. El tono de esta pregunta es muy irónico. En realidad, crecer sin trabajar, ¿se puede crecer un país económicamente sin trabajar? Bien, problema, ay, yo no sé por qué me abre cuadritos de texto nuevo y no el que ya tengo abierto. Como se darán cuenta. Bueno, lo pongo al lado. Problema. Llegaremos a crear. Y así hasta el final de la pregunta. Hipótesis. ¿Cuál creen que es el punto de vista de Luis Castro que escribió esta carta de opinión que se llama Crecer sin trabajar? Puede estar explícita, es decir, escrita o no, o uno la arma leyendo la nota completa. La nota, la carta, que es muy breve. Tema, actual economía argentina atacada, por supuesto, por la pandemia y el COVID. El Estado lo que está haciendo es emitiendo billetes, o sea, imprimiendo billetes, es lo que hace que un Estado adquiera una deuda. Imprime billetes para la falta de circulación que hay, para, por ejemplo, de dónde salen toda esa cantidad de dinero. Si bien de la recaudación cuando no alcance, el Estado tiene que pedir un préstamo, se endeuda. El Estado está imprimiendo, por eso muchas personas han escuchado o habrán leído que están muy preocupadas por la impresión de los nuevos billetes, que cuando uno los ve, en realidad es una referencia directa a que nos estamos endeudando cada vez más como país. El Estado, dice esta nota, hace referencia, está imprimiendo esa cantidad de billetes. Fíjense que el Estado podría continuar emitiendo todos los pesos necesarios para pagarle a toda la población sueldos o planes para gastar y disfrutar de toda la vida. Pero esta nos va a llevar a la ruina. Dice, ¿llegaremos a crear un nuevo estado de bienestar merecedor de un premio Nobel de Economía colectivo? Tenemos que leer esta nota con un tono totalmente irónico. Está hablando del problema que es generar esta cantidad de billetes nuevos y de entregar esta cantidad de planes cuando no hay una recaudación que sostenga esa emisión de dinero que está saliendo. Sale mucho más de lo que ingresa. ¿Cuál es la hipótesis? Pensemos en la respuesta del problema, crecer sin trabajar. ¿Se puede crecer sin trabajar? ¿Qué es lo que nos está manifestando Luis Castro, que es este lector? A ver, los escucho a ustedes, que están todos silenciados. Pueden usar el chat si no se animan a hablar, pero la respuesta de la hipótesis me la tienen que dar ustedes. ¿Cuál creen que es el punto de vista de Luis Castro?
recuerden que la hipótesis es la respuesta a el problema. El problema es, ¿llegaremos a crear un nuevo estado de bienestar merecedor de un premio Nobel de Economía Colectivos? ¿Crecer sin trabajar? ¿Qué creen que nos está respondiendo Luis Castro? Chicos, si no podemos entender una carta de lector del diario de hoy, estamos en problemas. Porque esto sale publicado en un diario para todo el mundo, no salió publicado en una revista científica de economía. No, Sí, a ver. como que el Estado no deja trabajar según él, entonces así no se puede mover la economía del país. Bueno, rearmémoslo. Sin trabajar Por todo esto. no se puede. El Estado prefiere la salud. No se puede crecer, para usar la misma palabra. Sin trabajar no se puede crecer. El Estado sin trabajar no se produce. ¿Es más o menos así, Bernarda? Sin trabajar no se puede crecer, o el Estado debe entender que sin trabajar no se produce. Bien, fíjense. Pero no es. Sí. En los primeros meses, si no hubiésemos hecho toda esta cuarentena, estaría todo más colapsado que ahora. No, o sea, eso. tiramos todo para que... No, eso no lo discutimos. Es imposible saber qué hubiese pasado si en marzo no se hubiese hecho la cuarentena. Se hizo y ya está. No se puede analizar una situación hipotética en pasado. Imagínense, si no hubiésemos hecho, claro, si hubiésemos que ya está, es pasado. Eso no está en discusión. Simplemente la pregunta es, ¿qué opina Luis Castro sobre si se puede crecer sin trabajar? Él es sin ninguna intención de ir más allá, porque obviamente que excede cualquier tipo de análisis, porque no se puede saber qué hubiese pasado si hubiésemos actuado diferente, porque no se puede hipotetizar sobre algo que no se hizo y el tiempo ya pasó. Pero la pregunta es, ¿cuál es el punto de vista del autor? ¿Se puede crecer sin trabajar? Sin trabajar no se puede crecer. Esa es la hipótesis de este texto. A eso apunta. El tema es la actual economía argentina, más allá de la pandemia. Actual economía argentina.